Bien, buenas noches muchachos, buenos días, buenas tardes según toque que nos estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con la clase en formato virtual. Voy a procurar ser muy diligente con la explicación, en la idea de que no se me vayan a enfadar, ni mucho menos a dispersar en cuestiones de su conocimiento. Agradezco mucho la gentileza de haber aceptado la propuesta. Bueno. El día de hoy vamos a comprender las cuestiones de la estructura organizativa. Bien, como habíamos visto en la sesión preliminar, la estructura organizativa debe alinear y relacionar las partes de una organización para que pueda alcanzar su máximo rendimiento. La estructura escogida afecta el éxito de una organización. Eso lo vamos a ver de manera descriptiva en un video que tengo de manera instruccional para ustedes. Esto obviamente al llevar a cabo su estrategia y objetivos. Un punto clave que debemos de observar es el liderazgo, que se debe entender ya que las características, beneficios y limitaciones de varias estructuras organizacionales para asistir en esta alineación estratégica. Bien, ¿cómo lo vamos a ver? Pues básicamente de la siguiente manera. El caso para alinear la estructura organizativa en la estrategia comercial de la empresa. Es fundamental esa visión estructural. Los elementos claves, los tipos de estructura organizativa y los posibles beneficios y limitaciones de cada uno, el impacto de la etapa de desarrollo de una organización sobre su estructura y en este caso algo importante que habíamos comentado, que es la comunicación, tecnología, métricas global y legal para enfrentar los problemas. Entonces, pues vamos a observarlo desde esas perspectivas. Así pues, vamos a establecer un primer escenario. La estructura organizacional es el método por el cual el trabajo fluye a través de una organización, ya que permite que los grupos trabajen juntos dentro de sus funciones individuales para gestionar las tareas, sus funciones, entre otros escenarios. Las estructuras organizacionales tradicionales tienden a estar formalizadas porque de algún modo eso le da certeza y camino. Y hay que ver que para este escenario pues existen diferentes escenarios de certificación que si bien no son obligados por la propia empresa para establecerlos, sí le da un formato de calidad y obviamente de certeza a quienes funjan como clientes. Entonces esto es importante observarlo y tenerlo pendiente. Con lo anterior, los empleados están agrupados por funciones. Ya habíamos comentado las 4 grandes escenarios, que son finanzas, la atención a clientes, las operaciones, ¿verdad? Y los procesos, obviamente, que generan la cadena de valor. Del mismo modo, el hecho de estar en una región determinada afecta, si recuerdan, habíamos visto las distancias de la semiglobalización, y con ello, bueno, las estructuras menos tradicionales son más sueltas y flexibles, también habíamos comentado eso. Esto con la capacidad para responder rápidamente al propio ecosistema o a los entornos comerciales cambiantes. Hay que destacar que México es el país que más tratados comerciales tiene. Los invito a que vean la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía. Bien, las estructuras organizativas han evolucionado desde el siglo XIX y bueno, con ello en la revolución industrial los individuos se organizaron para agregar partes a la fabricación del producto, moviéndose hacia abajo en la línea de ensamble, considerando el propio producto. La teoría de la administración científica, que viene desde Taylor, optimizó la forma en que las tareas se realizaron, por lo que los trabajadores realizaron solo una tarea de manera eficiente y con ello el escenario de la especialización. En el siglo XX, la General Motors, o GM, fue pionera en el desarrollo organizativo de estos escenarios en la fabricación de sus automóviles. Hoy en día podemos observar que las estructuras organizativas están cambiando rápidamente y por necesidad han tenido que migrar a organizaciones virtuales.
y a otras situaciones más flexibles. Hoy en día hablamos de la transformación digital. A medida que las empresas continúan evolucionando y aumentan su presencia global, las futuras organizaciones pueden encarnar o desempeñar una organización fluida y de forma libre, propiedad de los miembros y un enfoque empresarial de todos. Por ahí tenemos el caso de Amazon, de cómo utiliza estructuras de equipos ágiles y prácticas adaptativas. Habíamos planteado el escenario del Toyota Way. Por aquí también les voy a poner la liga para el caso de Amazon. Bien. De manera muy estructural, los casos de negocio pues es un sello distintivo de una organización bien alineada en su capacidad para adaptarse y realinearse según sea necesario, para asegurar la viabilidad a largo plazo. Recuerden que un principio dentro de la economía es que las empresas que llegan para quedarse, no para morir. Así pues, al asegurar la viabilidad a largo plazo, una organización debe ajustar su estructura para adaptarse a los ecosistemas en los cuales están empotrados, independientemente del esquema económico en el que se enfrenten, sin disminuir sus capacidades centrales y la diferenciación competitiva. Aquí habíamos platicado en cierta forma la parte de Michael Porter de las 5 fuerzas de la cadena de valor, entre otras teorías. Inclusive por ahí también platicamos de Minsberg. ¿Qué tenemos cuando existe un problema creado por una estructura organizativa desalineada? Bueno, esto lo podemos observar en la rápida reorganización de las unidades de negocio, divisiones o funciones que pueden conducir a estructuras organizacionales desalineadas o ineficaces que no apoyan el negocio. Las reorganizaciones mal concebidas pueden crear problemas significativos, señalando de manera importante las siguientes: las brechas estructurales en roles, procesos de trabajo, responsabilidades y flujos de información crítica que pueden ocurrir cuando las empresas eliminan mandos intermedios sin eliminar el trabajo, obligando a los empleados a asumir responsabilidades adicionales. Y lo tenemos de manera muy cerquita en el entorno. ¿Qué pasó con el gobierno del estado cuando de un plumazo eliminó muchas estaciones de trabajo? Y en muchas organizaciones lo primero que se piensa es en eliminar o adelgazar la nómina, pero créanme que no es lo mejor en tanto que no se tenga un análisis científico de una reingeniería en la parte de capital humano. Bien. Por otro lado, la desorganización y la dotación inadecuada de personal pueden afectar la estructura de costos, el flujo de efectivo y la capacidad de entregar bienes o servicios de una empresa. Las organizaciones ágiles o de tipo Lean pueden desplegar personas rápidamente para abordar las necesidades comerciales cambiantes. Y hago referencia otra vez a el libro de Toyota Way o Lean Enterprises. Aquí cabe señalar que con recursos reducidos al mínimo, la mayoría de los miembros del personal de las organizaciones pueden concentrarse solo en sus responsabilidades inmediatas, dejando poco tiempo, energía o deseo para trabajar fuera de su ámbito de trabajo actual. Y en su última instancia, la capacidad disminuida, los tiempos de respuesta retrasados afectan las capacidades de una organización para seguir siendo competitivo. Un escenario de competitividad, recuerden que es la parte del capital humano. Entonces es indispensable que se cuente con las capacidades y competencias. Otro escenario es la disminución del compromiso de la fuerza laboral para reducir la retención, disminuir la lealtad del cliente y limitar desempeño organizacional y valor de las partes interesadas. Hay que señalar algo bien importante: el escenario del fenómeno de burnout o del quemado que actualmente muchas empresas están sufriendo. Bueno, no necesariamente las empresas, las personas o los colaboradores, dado que por el hecho de tener una mejor competitividad, los empleados quedan fundidos y generan problemas de tipo psicológico, a tal grado que bueno, ya la Secretaría de Salud, el propio
la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social han mencionado que es muy importante el hecho de tener la atención mental dentro de la empresa. Son de las últimas agregaciones a la Ley Federal de Trabajo. Bien, aquí hay que destacar algo, la importancia de alinear la estructura con la estrategia empresarial. Recuerdo que en la clase anterior comenzamos que la parte de arriba, de la parte estructural, tiene que estar bien fundamentada y hablábamos de que al evaluar a la empresa evalúas a los gerentes generales. Y bueno, es bien importante tenerlo. Esto desde la parte de los KPIs o de los indicadores dentro de un cuadro de mano integral. Con ello, la clave para el rendimiento rentable es la medida en que se alinean los 4 elementos comerciales. Vamos a mencionarlo desde el punto de vista de esta asignatura. El liderazgo. Las personas responsables de desarrollar e implementar la estrategia y monitorear los resultados. La parte desde la organización. La estructura, los procesos y las operaciones mediante los cuales se implementa la estrategia. Es importantísimo tenerlo bien engarzado. Los trabajos, esto es los roles y las responsabilidades necesarias que se tienen para esto. Y la gente, la experiencia, las habilidades y las competencias necesarias. Hablábamos, recuerdo muy bien, de la situación de cuál es el costo del capital humano. Y yo hasta ahorita no he visto algún contador o alguien que me diga cuánto vale la experiencia, cuánto vale la curva de aprendizaje que tienen los colaboradores, con diferencia de una persona que va ingresando al mercado laboral. Es de suma importancia, ¿verdad? Así pues, la comprensión de las interdependencias de estos elementos comerciales y la necesidad que se adapten a los cambios de manera rápida y de manera estratégica son básicas para el éxito de cualquier organización de alto rendimiento o de un high performance. Cuando esos 4 elementos están sincronizados, pues obviamente hay un rendimiento sobresaliente y sobre ello notable, en donde inclusive, por ejemplo, pongo el caso de las empresas noruegas, se dan el lujo de trabajar la mitad del año porque la otra mitad están debajo del hielo. Entonces, ¿qué les permite tener todo este tipo de escenarios? Pues obviamente su gran capacidad tecnológica y de capital humano. Así pues, lograr la alineación y mantener la capacidad organizacional requiere tiempo y pensamiento crítico. Estos dos últimos parece de repente medios ausentes dentro de las propias empresas, pero bueno, han venido cambiando los escenarios y con ello quienes ocupan la parte de los liderazgos. En esta parte hay un libro muy bueno que se llama Liderazgo y Misión de Servicio, que es muy bueno, aparte del que les comenté del libro El cuerpo habla. Bien, aquí pues requerimos recalibrar lo siguiente: que el trabajo es la misión crítica, puede reducirse o debe eliminarse. Habría que verlo, porque si la parte del trabajo que es de misión crítica es el core business, cuidado, estamos tocando zonas de alto peligro. Los requisitos de roles existentes, mientras se identifican los roles nuevos o modificar los necesarios. Métricas clave y la parte de responsabilidades. Flujos de información crítica, obviamente en la parte de procesos, ¿no? La autoridad para la toma de decisiones por nivel de organización. Bien. Aquí existen elementos clave de las estructuras organizacionales. Aquí, bueno, existen 5 elementos que crean una estructura organizacional: diseño de trabajo, departamento, delegación, tramo de control y cadena de mando. Estos elementos componen un organigrama y crean la propia estructura organizativa, departamento, y se refiere a la forma en que una organización estructura sus trabajos para coordinar sus trabajos. El rango de control, y lo ponemos entre comillas, significa el número de personas que reportan a un gerente. Esto es la cadena de mando, que refiere a la linealidad de la autoridad. La estrategia de centralización o descentralización gerencial de la empresa
también influye en las estructuras organizacionales. La centralización es el grado en que la autoridad toma las decisiones de manera restringida en los niveles superiores de gestión. Por lo general conducen a una estructura piramidal, y eso ya lo conocemos. La centralización generalmente se recomienda cuando las metas y estrategias contradictorias entre las unidades operativas crean la necesidad de un sistema uniforme y por ende centralizado. La descentralización es el grado en que los niveles más bajos de jerarquía tienen la autoridad para tomar decisiones. Por lo general conduce a una organización más plana. Se recomienda la descentralización cuando las estrategias en conflicto, la incertidumbre o la complejidad requieren adaptación local y toma de decisiones. Habíamos comentado en este escenario de la semiglobalización y cómo impacta a las empresas. Tenemos 3 escenarios que vamos a platicar dentro de lo que son las estructuras organizativas. Las estructuras organizacionales pues han evolucionado desde estructuras rígidas, verticalmente integradas, jerárquicas y autocráticas, hasta estructuradas relativamente sin límites. Organizaciones empoderadas y en red diseñadas para responder rápidamente a las necesidades de los clientes con productos y servicios customizados o personalizados. Actualmente las organizaciones suelen estar estructuradas de forma vertical y horizontal, en una situación mixta o con límites abiertos. Vamos a encontrar estructuras como las siguientes: vertical, funcional y divisional, vertical y horizontal, que es de tipo matriz, y sin límites, también conocida como límite abierto, que puede ser modular, virtual o celular. ¿Ok? Bien, así pues, las estructuras verticales, funcionales y divisionales que participan en estos escenarios, primero, la estructura funcional divide el trabajo y los empleados por especialización. Es una estructura jerárquica generalmente integrada verticalmente y enfatiza la estandarización en la organización y los procesos para empleados especializados en trabajos relativamente limitados. Este tipo tradicional de organización forma departamentos como producción, ventas, investigación, desarrollo, contabilidad, recursos humanos, marketing, etc. Cada departamento tiene una función separada y se especializa en esa área. Puede haber tantos niveles de subespecialización como se requieran. Ok, bien. En las estructuras funcionales, los empleados reportan directamente a los gerentes dentro de sus áreas funcionales, quienes a su vez reportan al director general de la organización. La gerencia desde arriba debe coordinar centralmente a los departamentos especializados. ¿Sí? Las ventajas de una estructura funcional incluyen lo siguiente: la organización desarrolla expertos en sus respectivas áreas, los individuos realizan solo las tareas en las que son más competentes, y bueno, este esquema es un tanto cuanto lógico y fácil de entender. Las desventajas, bueno, comentábamos que se mueven muy lentamente, ya que las personas están en silos especializados y a menudo no logran coordinarse o comunicarse con otros departamentos por la misma verticalidad. La actividad multifuncional es más difícil de promover y la estructura tiende a ser resistente al cambio. Esta estructura como tal funcional para las organizaciones que permanecen centralizadas, es decir, la mayoría de las decisiones se toman en los niveles más altos de la propia organización, porque hay pocas preocupaciones u objetivos compartidos entre las áreas funcionales, ¿sí? Dada esta toma de decisiones descentralizada, la propia organización puede aprovechar las economías de escala en las que probablemente haya funciones de compras centralizadas. Un sistema de gestión adecuado para coordinar los departamentos es fundamental en un sistema de gestión que puede ser un líder especial como un vicepresidente, un sistema informático o algún otro formato que se pretenda mover. También hay una disposición vertical en una estructura divisional. Suele ser
dividir el trabajo y los empleados por producción, aunque una estructura divisional puede dividirse por otra variable como el mercado, la región. Vamos a poner un ejemplo: un negocio que vende ropa para hombres, mujeres y niños, prendas de vestir a través de mercados minoristas, el comercio electrónico, las ventas por el catálogo en el noreste, sureste. Estos podrían estar utilizando una estructura divisional en una de tres formas: producto, ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño; mercado, tienda minorista, comercio electrónico, catálogo; región, noreste, sudeste, sureste, ¿sí? Depende de cómo se requiera, ¿vale? Las ventajas de este tipo de estructuras son las siguientes: están de algún modo muy focalizadas, y son flexibles en la competencia central de cada división. Permite que las divisiones se concentren en la producción de productos especializados y al mismo tiempo utilicen los conocimientos adquiridos en las divisiones relacionadas. Permite más coordinación que la estructura funcional. La autoridad para la toma de decisiones llevada a los niveles más bajos de la organización permite decisiones más rápidas y personalizadas. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, puede resultar una pérdida de eficiencia en una duplicación de esfuerzos, porque cada división necesita adquirir los mismos recursos. Cada división a menudo tiene sus propias unidades de investigación y desarrollo, marketing y otras unidades que de otro modo podrían ayudar unas a las otras. Los empleados con carreras técnicas similares tienen menos interacción. Las divisiones pueden estar compitiendo por los mismos clientes. Cada división a menudo compra suministros similares en cantidades más pequeñas y pueden pagar más por el suministro. En general, este tipo de estructuras es útil cuando la base de productos se expande en cantidad o complejidad, pero cuando la competencia entre divisiones se vuelve significativa, la organización no está adaptando lo suficientemente rápido, o cuando faltan economías de escala, la propia organización puede requerir una estructura matricial más sofisticada. En tanto, las estructuras organizativas y matrices, bueno, aquí combinan las estructuras funcionales y divisionales para crear una situación de mando dual. En una estructura matricial, un empleado informa a dos gerentes que son conjuntamente responsables del desempeño del empleado. Por lo general, un gerente trabaja en una función administrativa como finanzas, recursos humanos, tecnologías de información, ventas o marketing, y el resto de trabajos en una unidad de negocio relacionada a un producto, servicio, cliente o geografía. ¿Sí? Las ventajas de la estructura matricial incluyen lo siguiente: crear una sociedad funcional y divisional y se enfoca en el trabajo más que en las personas, minimiza costos al compartir personas clave, crea el mejor equilibrio entre el tiempo de finalización y el costo, proporciona una mejor visión general de un producto fabricado en varias áreas o vendido por varias subsidiarias en diferentes mercados. Sus desventajas, bueno, las responsabilidades pueden ser no muy claras, lo que complica la gobernanza y el control. Informar a más de un gerente a la vez puede ser confuso por el empleado y los supervisores. La doble cadena de mando requiere la cooperación entre dos supervisores directos para determinar las prioridades de trabajo de un empleado, asignaciones de trabajo y estándares de desempeño. Cuando un líder de la función y el líder del producto hacen demandas contradictorias al empleado, el nivel de estrés del empleado aumenta y con ello el fenómeno del burnout, con ello el rendimiento puede disminuir. Los empleados pasan más tiempo en reuniones y coordinando con otros empleados. Estas desventajas pueden exacerbarse si la matriz va más allá de la bidimensionalidad a una multidimensionalidad. Bueno, aquí está pues, todavía más complicado, ¿no? Las estructuras matriciales son comunes en organizaciones muy impulsadas por proyectos, como las empresas de construcción. Estas estructuras han crecido de estructuras de proyectos en las que los empleados de diferentes funciones formaban hasta equipos hasta completar un proyecto y luego volvían a sus propias funciones. En una organización matricial, cada gerente de proyecto reporta directamente al vicepresidente y al gerente general. Así pues, estamos hablando de mini proyectos y por lo tanto de repente impactan directamente en las decisiones. La organización con estructura matricial también proporciona una mayor visibilidad.
una gobernanza más fuerte y más control en empresas grandes y complejas. También es adecuado para el desarrollo de áreas comerciales y la coordinación de procesos complejos con fuertes dependencias. Las estructuras matriciales plantean desafíos difíciles para los profesionales encargados de garantizar la equidad y la justicia en toda la organización. Los gerentes que trabajan en estructuras matriciales deben estar preparados para intervenir a través de la comunicación y la capacitación si la estructura se compromete. Además, el liderazgo debe monitorar las relaciones entre los gerentes que comparten reportes directos. Aquí pues las relaciones entre los gerentes de un empleado son cruciales para el éxito de una estructura matricial. Bien, finalmente llegamos a las estructuras de límites abiertos, huecos, modulares, virtuales y de aprendizaje. Actualmente estas tendencias forman estructuras para eliminar los límites tradicionales de una organización, las barreras, digamos, típicas, ¿no? Se eliminan los cuadros organizacionales y todas las unidades están conectadas de manera efectiva y flexible. Los equipos reemplazan a los departamentos y las organizaciones. Y los proveedores trabajan de manera muy estrecha como parte de la propia empresa, ¿no? La jerarquía es plana, técnicamente horizontal. El estatus y el rango son mínimos. Todos, incluidos los altos directivos, los gerentes y los empleados, participan en el proceso de toma de decisiones. El uso de 360 grados, básicamente. La evaluación y el desempeño forman parte de una retroalimentación. Y establecemos capacidades para aprovechar talentos, respuestas más rápidas y mayor cooperación e intercambio. ¿Qué desventajas hay? Pues la dificultad para superar los hilos dentro de la organización, la falta de un liderazgo fuerte y una visión común, procesos que consumen mucho tiempo, la posibilidad de que los empleados se vean afectados negativamente por los esfuerzos de eficiencia y la posibilidad de que las organizaciones abandonen el cambio si la reestructuración no mejora la eficacia rápidamente. Bien, entonces, bueno, podemos observar estos tres escenarios que definitivamente nos permite observar este tipo de definiciones en las tres grandes escenarios y es importante señalarlo. Bien, hasta aquí esta primera grabación. El día lunes, sin falta, les estaré subiendo la otra grabación y con ello en un momento más subo la actividad tendiente de este primer episodio. Saludos y bonito fin de semana.